Yo soy Armando Lemus y les voy a hablar de los músculos del cuello. Lo voy a dividir en una serie de videos para que no se haga muy largo este video. Y bueno, pues primeramente les voy a hablar de lo que son los músculos suprayoideos. Como sabemos son 4 músculos. Tenemos al músculo digástrico, tenemos al músculo miloyoideo, genioyoideo y por último tenemos al músculo estiloyoideo. Primero vamos a hablar del músculo digástrico. Este tiene pues dos vientres, tiene un vientre anterior y un vientre posterior. En el vientre anterior tiene su inserción, tiene su inserción en lo que es la fosita digástrica, la cual se localiza en la mandíbula. ¿Ok? Después se va hacia la parte posterior y podemos ver aquí en azul lo que es el tendón intermedio, el cual conecta lo que es el vientre posterior y el vientre anterior y el vientre posterior. El vientre posterior tiene su inserción en la parte interna y postero superior, la cual es aquí, que se inserta en lo que es en la ranura digástrica de la apófisis mastoides del hueso temporal. Básicamente esas son las inserciones del músculo digástrico. En el siguiente video les voy a hablar de lo que es el músculo miloyoideo. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo miloyoideo, cual lo tenemos aquí. Tiene su origen en la línea oblicua interna de la mandíbula. ¿Sí? En la línea oblicua interna de la mandíbula. Este músculo tiene unos fascículos anteriores y unos fascículos posteriores. Estos fascículos van hacia abajo y hacia adentro. ¿Okay? Van hacia abajo y hacia adentro. Y estos tienen su inserción, los posteriores se insertan básicamente, se insertan básicamente en el hueso yoides, en la cara anterior. Aquí está el hueso yoides. Se insertan en la cara anterior del hueso yoides. Y los fascículos anteriores suben y estos se insertan en la sínfisis mentoniana, como podemos ver aquí. Hueso yoides suben hasta la sínfisis mentoniana, lo cual tenemos aquí. En el siguiente video vamos a hablar del músculo genioyoideo. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo genioyoideo, el cual, aquí está. Pues es un músculo, este músculo se encuentra en la parte superior del miloyoideo. Es un músculo relativamente pequeño. Es un músculo también que es par y es un músculo que tiene una forma pues cilindroide. Este músculo pues tiene su origen en lo que es la espina mentoniana o también se le denomina apófisis geni inferior. Y bueno, este músculo desciende y a la hora que va descendiendo se va ensanchando, ¿sí? Se va ensanchando hasta llegar al hueso yoides, en el cual se ancla por unas fibras tendinosas y se ancla en la porción media de la cara anterior del hueso yoides. Y básicamente esas son las inserciones del músculo genioideo. Como podemos ver, aquí está la espina mentoniana, desciende hasta el hueso yoides, la cara anterior, en la porción media. Después vamos a hablar del músculo estiloyoideo, el cual tenemos aquí. Bueno, por último vamos a hablar del músculo estiloyoideo, el cual, se encuentra en la parte de adentro y superior del músculo digástrico. Este músculo, a grosso modo, podemos decir que se encuentra oblicuamente desde la apófisis estiloides del hueso temporal
hasta hacia el hueso yoides. Este músculo, bueno, tiene su origen en la apófisis estiloides, como ya lo había mencionado. Tiene su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal, y este desciende y va hacia la parte anterior, ¿sí? Este está compuesto por unos fascículos, los cuales se dividen para evadir al músculo digástrico. Para esquivarlo, básicamente está así. Entonces estos fascículos se dividen y lo esquivan, y una vez que lo esquivan se vuelven a unificar, y estos se dirigen hacia el hueso yoides. En el hueso yoides se ancla mediante un rafe aponeurótico, pero es muy delgadito. Este rafe se ancla al cuerpo del hueso yoides, en la cara anterior, cerca del asta mayor. Y básicamente, bueno, esas son las inserciones de nuestro músculo estiloyoideo. Bueno, en este video les voy a hablar de los músculos infrayoideos. Lo voy a dividir igual en una serie de videos para que no se haga muy pesado el archivo y sea difícil descargarlo, ¿sí? Primeramente les voy a hablar del músculo esternotiroideo, el cual tenemos aquí, ¿sí? Este músculo, pues es un músculo, pues es el músculo más superficial de la región infrayoidea. Mide alrededor de unos 25 centímetros de ancho, ¿sí? Es bastante grueso, y conforme va ascendiendo este músculo se va haciendo más delgado. Tiene su origen este músculo en lo que es en la parte interna de la clavícula, específicamente en la parte posterior del ligamento esternoclavicular, ¿sí? Y en el manubrio del esternal. Básicamente este músculo pues tiene sus inserciones ahí, y cuando este músculo asciende hasta llegar a lo que es el borde inferior del hueso yoides, para insertarse ahí por unas fibrillas. Básicamente está así nuestro hueso yoides, y se inserta o se ancla. Básicamente esas son las inserciones de nuestro músculo esternotiroideo, y en el siguiente video vamos a hablar del músculo tiroideo. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo tiroideo, ¿sí? Este músculo pues es un músculo corto, es un músculo cuadrilátero, ¿sí? Y se encuentra en la parte inferior del músculo esternoyoideo. Este músculo pues, debido a su cercana inserción con el músculo esternotiroideo, ambos están en la línea oblicua del cartílago tiroides. Pareciera que son prolongaciones del músculo esternotiroideo. Este músculo pues tiene su origen en lo que es en la lámina externa del cartílago tiroides, ¿sí? Asciende hasta lo que es el borde inferior del hueso yoides, específicamente en el asta mayor. Y pues creo que es uno de los músculos más fáciles. Sus inserciones son bastante sencillas y cortas. En el siguiente video vamos a hablar de lo que es el músculo esternocleidoyoideo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del músculo esternocleidoyoideo, ¿sí? Este músculo es uno de los más superficiales de esta región, de la región infrayoidea. Mide alrededor de unos 15 a 25 centímetros de ancho, y este músculo pues tiene su origen en lo que es la región en la parte posterior de la clavícula, ¿sí? Y posterior del ligamento esternoclavicular. También tiene su inserción en la parte inferior con el manubrio esternal, ¿sí? Este músculo va a ascender hasta lo que es el borde inferior, ¿sí? El borde inferior del hueso yoides.
como podemos ver aquí, en el borde inferior del hueso yoides. Sí. Básicamente esas son las inserciones de nuestro músculo esternocleidoyoideo, y en el siguiente video vamos a hablar de lo que es nuestro músculo homoyoideo. Bueno, vamos a hablar sobre nuestro último músculo de la región infrayoidea, que es el homoyoideo. Este músculo también recibe el nombre de escapuloyoideo, o también recibe el nombre de omoplatoyoideo, ¿sí? Este músculo es un músculo plano, es un músculo largo, delgado, y se extiende de ambos lados del cuello, ¿sí? Este músculo pues tiene su origen en lo que es en la parte en el borde superior de la escápula, y se dirige hasta el hueso yoides, ¿sí? En la porción externa. Este músculo tiene su origen, siendo más específico, en el borde superior de la escápula, dentro de la escotadura coracoidea, ¿sí? Aquí, ¿sí? Dentro de la escotadura coracoidea. Este músculo, se me olvidó mencionar que se divide en dos. Tiene un vientre anterior y un vientre posterior, ya que tiene un tendón intermedio que los divide. En el vientre posterior es donde tenemos que se encuentra su inserción en la escotadura coracoidea. Luego va como hacia adentro y hacia adelante, ¿sí? Pasando por todo lo que es el paquete neurovascular del cuello, y luego cambia de dirección por el tendón intermedio y cambia a ser el vientre anterior. Este vientre anterior asciende hasta llegar a lo que es la porción externa de nuestro hueso yoides, ¿sí? Se ancla ahí. Aquí tenemos, aquí lo tenemos. Y se ancla en la porción externa de nuestro hueso yoides. Básicamente esas son las inserciones de nuestro último músculo de la región infrayoidea, que es el homoyoideo. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos planos. Igual lo voy a hacer en dos videos porque solamente tenemos dos músculos planos. Y bueno, vamos a empezar con el músculo esternocleidomastoideo, cual lo tenemos aquí, ¿sí? Este músculo básicamente es un músculo, está por debajo del músculo cutáneo. Es un músculo que tiene pues sus inserciones. La tenemos lo que se encuentra en la parte en el manubrio esternal. Tiene una parte en el manubrio esternal y tiene otra parte en el tercio medio clavicular, ¿sí? Como podemos ver, también tiene su parte en la clavícula, en el tercio medio clavicular, el cual asciende hasta lo que es la apófisis mastoidea del hueso temporal. Este músculo es muy importante porque nos ayuda a poder voltear la cabeza, ¿sí? Y algunas de sus pues patologías que puede tener este músculo es que, por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde hace calor y salimos al exterior donde hace frío y movemos nuestro cuello rápidamente, probablemente nos pueda ocasionar una tortícolis, ¿sí? Que cuando pues nos dormimos y así sentimos dolor o volteamos. Este músculo es pues muy importante para poder girar la cabeza, ¿sí? Lo tenemos de ambos lados. Y bueno, básicamente eso es todo. En el siguiente video les voy a hablar sobre el músculo cutáneo, ¿sí? O platisma también se le llama. Bueno, vamos a hablar de nuestro último músculo plano, que es el músculo cutáneo, ¿sí? Perdón. Bueno, este músculo, al igual que otros músculos,
tiene su origen a partir de una lámina muscular, ¿sí? Pero es una lámina muscular continua. Bueno, pues esta lámina es originada en el mesenquima del segundo arco faríngeo del embrión, ¿sí? Pues básicamente esta zona está inervada por el séptimo par craneal, que es el facial, y bueno, este músculo tiene, pues, tiene su inserción en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? O adiposo, que es, pues, grasa. En lo que es toda la región infraclavicular, ¿sí? En toda la región infraclavicular y acromial, ¿sí? Este músculo pues se encuentra anclado por unos fascículos, ¿sí? Unos fascículos pues muy delgados. Eh, y estos pues asciende, ¿sí? Asciende el músculo hasta la mandíbula, ¿sí? En el borde inferior de la mandíbula. Eh, Tenemos lo que son unos fascículos transversos, ¿sí? Perdón, fascículos mediales, fascículos medios y fascículos laterales, ¿sí? Estos fascículos se van a insertar básicamente en todo lo que es el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Anclándose en esta zona. Entonces, asciende hasta hasta el borde inferior de la mandíbula. Básicamente esas son las inserciones del músculo cutáneo, o también denominado platisma. Y bueno, eso es todo sobre los músculos planos. Vamos a hablar de los músculos prevertebrales. Los músculos prevertebrales. Básicamente, pues estos músculos tienen su inserción proximal, ¿sí? Se encuentra en lo que es la cara anterior del hueso occipital y las vértebras cervicales, en toda esta región. Y bueno, pues sus inserciones se hallan en las superficies anteriores de las vértebras cervicales, ¿sí? Como podemos ver aquí, ay, ¿ya vieron? Vamos a pasar lo que es primero con con lo que es el largo del cuello. El largo del cuello lo tenemos en esta parte, ¿sí? El que está ahí en el centro es el largo del cuello. Y bueno, este músculo tiene su origen en los tubérculos anteriores, lo que es la vértebra cervical 1, y en los tubérculos de la cervical 1 y 3, ¿sí? Y en la apófisis transversa de la cervical 3. Su inserción básicamente, este músculo se inserta en lo que es el cuerpo de las vértebras cervicales 5 a las vértebras torácicas, hasta la vértebra torácica 3, perdón, y en la apófisis transversa de la C3 y la C5. Este músculo básicamente nos sirve para lo que es la flexión y extensión del cuello, ¿sí? Luego tenemos lo que, ¿dónde está? Tenemos lo que es el músculo, el recto de la cabeza, que lo tenemos aquí arriba, ¿sí? Bueno, este músculo se localiza eh, eh, pues tiene su origen, pues sí, se localiza en la base de lo que es el cráneo, este, justamente adelante de lo que es el cóndilo del hueso occipital, y este pues se inserta en lo que es la cara anterior de la primera vértebra cervical, ¿sí? Como podemos ver aquí. Ay, perdón. ¿Ya vieron? Se inserta en lo que es la primera vértebra cervical. Luego tenemos lo que es
el, el largo de la cabeza, que... El largo de la cabeza. Perdón, el lateral de la cabeza. El lateral de la cabeza. Uy, que lo podemos encontrar aquí, donde está medido meñique. ¿Sí? Este músculo, pues, de igual manera, pues se encuentra en lo que es en la porción basilar del hueso occipital, ¿sí? Como podemos ver, miren, en la porción basilar del hueso occipital. Y pues bueno, su inserción es en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de lo que es la cervical 3 hasta la cervical 6, ¿sí? Luego tenemos, bueno, este músculo nos permite igual la movilidad de la cabeza, lo que es así, extensión, contracción y extensión. Y luego tenemos lo que son los escalenos, ¿sí? Tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que es el escaleno anterior. El escaleno anterior pues tiene su origen en la apófisis transversa de la C4 y la C6, ¿sí? Esta tiene su inserción en lo que es en el primer arco costal, en la costilla, ¿sí? En la primera. Luego tenemos el músculo escaleno medio, que bueno, este músculo tiene unos tubérculos posteriores de la apófisis de la vértebra C4 y C6, ¿sí? Este tiene sus inserciones en la cara superior de la primera costilla y del surco posterior de la articulación subclavia, ¿sí? La que se encuentra por debajo de la clavícula. Luego tenemos el escaleno posterior, el cual, bueno, este tiene su origen igual en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, pero este de la C4 a la C6. Su inserción, pues, es el borde externo de la segunda costilla. ¿Qué otro músculo me falta? Creo que sí, me faltó el largo del cuello. El largo del cuello, me parece que no lo expliqué. El largo del cuello, pues, este músculo tiene su origen en los tubérculos anteriores de la primera vértebra cervical y en los cuerpos de la primera y la tercera vértebra cervical y también de la apófisis transversa de lo que es la tercera vértebra cervical. Su inserción es del cuerpo de las vértebras cervicales 5 a la T3, ¿sí? Y la apófisis transversa de la C3 a la C5. También tenemos lo que es sí, el recto lateral de la cabeza. Que lo tenemos aquí. Ya lo expliqué, creo. Creo que ya lo expliqué, pero bueno, a ver, va de nuevo. Este músculo, pues, el recto... no, el recto anterior de la cabeza, sí, ya me acuerdo, es el que me falta. El recto anterior de la cabeza, pues, tiene su origen en lo que es la base del cráneo, justo adelante del cóndilo occipital, ¿sí? Su inserción es en la cara anterior de la primera cervical. Y bueno, estos son todos los músculos prevertebrales.